Ok. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a estas entrevistas por el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre del presente año. Este congreso tiene como principal temática los retos para los sistemas de derecho del trabajo y de la seguridad social. En esta oportunidad tenemos como una de nuestras principales ponentes la doctora María Luisa Molero Marañón, directora del proyecto de investigación sobre ser mujer en el mercado de trabajo que se está llevando a cabo actualmente por diversas universidades. Asimismo, es catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Autora de diversas monografías y trabajos de investigación, autora de más de 100 estudios de revistas científicas y libros colectivos de dicha especialidad. Bienvenida, doctora María Luisa Molero. Muchas gracias Carla por esta invitación y bueno, y a la propia sociedad y asociación de representar en parte a la Asociación Española y de poder participar en un congreso tan importante como es el Congreso Mundial que se va a celebrar en Lima. Sí. Muchísimas gracias y muchas gracias por participar en esta entrevista. En esta línea, la profesora y doctora María Luisa Molero ha desarrollado un trabajo de investigación referido principalmente a lo que es la igualdad en el trabajo. Con motivo de este trabajo de investigación, vamos a desarrollar esta entrevista, la cual tiene como interrogantes las siguientes. Como uno de los primeros temas muy interesantes que ha desarrollado la profesora, atiende a lo que es la perspectiva de la dimensión transversal del derecho a la igualdad y la no discriminación. Sería importante un poco conocer, doctora Molero, cuál ha sido esa perspectiva, ese alcance en el marco de las disposiciones internacionales, como usted bien menciona en su artículo. Sí, bueno, en este estudio, en el estudio que se va a colgar en la web del Congreso, lo primero que teníamos que hacer era un poco abordar el tema, qué significa la igualdad en el marco del trabajo. Entonces, ha habido aunque lleva desde hace más de 200 años, la referencia al tema de la igualdad, queríamos acotarlo al marco del trabajo como una manifestación específica del principio de igualdad. Hay muchísima normativa internacional. Es un tema que no solamente ha contribuido a la normativa internacional, sino también la nacional, la de cada país de forma interna podría abordar el tema. Sin embargo, al ser un congreso de alcance mundial, me parecía que lo fundamental era la normativa internacional. Y bueno, pues ahí partimos desde la propia Declaración de Derechos Humanos hasta fundamentalmente hemos tenido que acotar la normativa de la OIT, que es fundamental en este terreno y lo vamos luego desgranando poco a poco, de la Organización Internacional del Trabajo, y luego hemos prestado especial atención también al marco europeo, al marco europeo sin descuidar o haciéndolo de una manera, porque por razón de espacio era imposible de otra manera, ver también la normativa más importante en el ámbito, en la región americana, y también alguna referencia ahí a la región de África. Un poco ese es el cuadro normativo, prestando atención sobre todo, por decirlo así, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es una de las normas principales en materia de prohibición de discriminación, y a la labor que ha hecho en su día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego pasamos a los convenios de la OIT, el convenio 111 y 117 de la OIT, que suponen un punto de inflexión en la consolidación de un nuevo concepto de no discriminación, y vamos desgranando desde el principio de igualdad formal al qué significa. No sé si quieres que entre un poco al detalle, pero significa el tratamiento de igual
en los iguales, el principio de igualdad en la ley, el principio de igualdad en la aplicación de la ley y con la evolución pasa del principio de igualdad a la prohibición de discriminación, siendo que con el paso del tiempo van aumentando los factores de discriminación prohibidos y donde hay como un cierto consenso generalizado sobre cuáles son los factores de discriminación prohibidos y de ahí, lo estoy haciendo todo en un esquema de síntesis, aparecen las nociones de discriminación directa e indirecta, que es un concepto muy importante en este marco y casi más frecuente en la práctica. Y finalmente, al alcance de la prohibición de discriminación directa e indirecta, llegamos podríamos decir, en una tercera fase, a contemplar la aceptación de una ruptura de la neutralidad de la regla jurídica en la medida en que se permite, se legitima el apoyo de la norma a los colectivos que están en una posición de desventaja. Se permite que las normas jurídicas apoyen a través de preferencias, cuotas, reservas, lo que se llaman las normas de acción positiva, se rompa esa neutralidad que en principio defendíamos al partir de que hay colectivos en una evidente situación de desventaja social en nuestro marco. Ahí entendía, y también en el desarrollo de su ponencia, de esta investigación que está bastante interesante, el desarrollo de lo que es el derecho antidiscriminatorio, ¿no? Un poco sería importante mencionar los alcances de este derecho antidiscriminatorio que llamó la atención particularmente de los que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y leer el artículo. O sea, ¿te refieres en general o ya...? En el marco del derecho al trabajo. Ya. Respecto a con carácter general, es que no entiendo bien la pregunta. Pasa que en el artículo se desarrolla un poco lo que es el derecho antidiscriminatorio, ¿no? Se hace referencia puntualmente a que esto converge en el tema del derecho a la igualdad y todo lo que conlleva a que existan medidas y políticas, ¿no? Que procuren la igualdad a nivel del mercado laboral. Entonces, un poco era que se desarrolle, ¿no? Que nos comentes, en todo caso, cuáles son esos alcances mayores sobre este derecho antidiscriminatorio, que nos llama mucho la atención. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. El enfoque, bueno, ya he dicho un poco, el alcance transversal lo he dicho, y en una segunda parte sobre la concreción del derecho a la no discriminación, creo que había también que analizarlo en una perspectiva muy amplia en cuanto al término trabajo. El término trabajo o el término trabajo asalariado no podía ser un concepto limitado o restrictivo al trabajo con contrato de trabajo, sino que había que mirar un término amplio en cuanto a los sujetos, tanto empleo privado, empleo público, pero sobre todo, y esto es lo que me ha llamado mucho la atención después de haber coordinado este grupo, es todo el trabajo informal, toda la parte de trabajo informal. Había que el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación no debía de quedar fuera de esa dimensión en donde formalmente no está protegido por la legislación laboral y de seguridad social, pero hay que implicar el derecho a igualdad y la prohibición a ese marco de trabajo informal. Además, también, aparte de esa dimensión amplia, creo que no solamente había que tener en cuenta la norma jurídica laboral estrictamente de derecho del trabajo, sino que también había que analizar la perspectiva de la igualdad en los sistemas de protección social, que es importante. Por ejemplo, ver cómo se contempla el trabajo a tiempo parcial dentro del sistema de protección social puede tener una incidencia en la igualdad. Por tanto,
no nos podíamos quedar limitados a la norma jurídico-laboral. Y, por ejemplo, ya en una tercera dimensión también habría que contemplarlo en el campo de la prevención de riesgos laborales, otra tercera dimensión. Por tanto, el análisis tenía que ser muy amplio, tanto desde el punto de vista de los sujetos, en donde no nos podemos conformar con el trabajo formal considerado, sino que tenemos que abrir la mente a todo ese trabajo que se mueve fuera de la formalidad. Y en segundo lugar, este alcance amplio del derecho y también la igualdad y la no discriminación se abre también a todo el desarrollo de la relación de trabajo, se abre desde el momento del inicio, desde los propios procesos de selección. Ya hay que tener en cuenta el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación cuando seleccionas al personal, luego cuando lo contratas, en sus condiciones de trabajo y en la fase de terminación, por lo cual tiene un alcance amplísimo. Y también queríamos, con respecto al alcance subjetivo, he dicho lo del trabajo informal, pero me parece muy importante porque precisamente es en el trabajo informal donde hay los exponentes máximos de la desigualdad. Es ahí donde podemos encontrar trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajo clandestino, trabajos que rozan la esclavitud social, y ahí es donde hay un mayor exponente precisamente de violación a la prohibición del derecho a la discriminación. En efecto. Y aquí solo, quiero decir que la OIT ya concibió como en el año 98 como uno de los 4 principios del trabajo decente, precisamente la igualdad en el trabajo, que es lo que nos ocupa. Y en Europa, ya lo he dicho, el convenio europeo, la Carta Social Europea revisada también, y luego hay convenios importantísimos que están en la documentación, no quiero extenderme en el ámbito de la mujer, el convenio de 1979 y luego la famosa plataforma de acción de Beín, ¿no?, de 1995, donde comienza ya a proclamarse la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, ahí quería yo abordar una pregunta adicional en la cual en el trabajo de investigación se hace referencia a la ausencia de instrumentos transnacionales para la protección de la igualdad y la erradicación de la discriminación, pese a que la globalización de la economía de los mercados, la digitalización y las nuevas fórmulas de organización empresarial no provocan que las relaciones de trabajo rebasen cada vez más las fronteras nacionales. Entonces es imperioso, ¿no?, que los países elaboren distintas políticas que puedan mejorar el cumplimiento de los derechos ya reconocidos constitucionalmente y de pronto por legislación nacional. Sin embargo, no se advierte, no se evidencia que existan políticas públicas eficientes que permitan llegar a un nivel adecuado para proteger este derecho a la no discriminación. Entonces sería importante un poco que nos amplíe este tema de la ausencia de instrumentos y qué es lo que se propone de pronto dentro de lo que es la investigación sobre qué mecanismos pueden los países de pronto fortalecer para poder hacer respetar este derecho específicamente dentro del mercado de trabajo, ¿no? Lo que quería poner de manifiesto el estudio es que después de este repaso de toda la normativa internacional, que la hay una abundantísima normativa que yo voy relacionando, en donde se ha ido concretando el alcance de una manera cada vez más fina jurídicamente, pero sin embargo el jurista o una persona dedicada al mundo del derecho no se puede conformar con el reconocimiento del derecho al más alto nivel, sino qué ocurre cuando hay una lesión del derecho. Hay instrumentos de tutela efectivos y eficaces frente a la lesión de esos derechos. Entonces se comprueba que fundamentalmente se deja la protección de la lesión a los estados de manera interna a través de sus tribunales y de su administración. Pero ¿qué ocurre cuando, y esto no se verá tanto en este grupo como en otros, pero sí lo quería poner de relieve después del repaso de la normativa internacional, en cuanto tenemos empresas de base transnacional o empresas que funcionen a través de la deslocalización, no había órganos de carácter internacional para
que pudieran servir de forma eficaz cuando había una lesión grave del derecho a la igualdad de colectivos o de individuos particulares. ¿Qué ocurre? La OIT no tiene un tribunal, tampoco tienen un aparato para sancionador, para quien incumple. Estamos hablando de un derecho ligado a la dignidad personal, de un derecho en calidad de derecho humano, y sin embargo, ante la lesión grave de estos derechos, creo que no hay instrumentos reparadores a nivel internacional y que se deja mucho la responsabilidad a los estados internamente. Lo que sí que hay en los tratados internacionales son comisiones, comités, en donde sí se puede denunciar al Estado, en donde sí se puede denunciar el comportamiento, pero que el resultado de esa denuncia o de esa reclamación no es una sentencia, no es un pronunciamiento de carácter vinculante, sino que son más lo que se ha dado en llamar el derecho, el soft law, una recomendación, una, no sé cómo, no tiene el carácter obligatorio, pese a que estamos hablando de una lesión de un derecho humano. Esto tienes que irte a las regiones, cada una de las, no todas, pero por ejemplo en Europa sí hay, dentro del marco europeo, tribunales que controlan, como el tribunal, sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en menor medida el Tribunal de Justicia. Pero en cuanto hay un elemento, es decir, una empresa europea que sale de Europa fuera, que es algo muy frecuente y que además ahora con la pandemia y la digitalización se ha visto con claridad lo globalizado que es el mundo, el mercado y por tanto también las relaciones de trabajo, y sin embargo se dice, y tiene razón, un importantísimo profesor francés, Alain Soupiot, que las normas jurídico-laborales han quedado ancladas en unas relaciones laborales en donde no está incorporada este mundo globalizado. Y es muy importante los órganos de control. Para que un derecho sea pleno y sea efectivo, tiene que haber un órgano de control efectivo, que lo más efectivo es un tribunal, no comités. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo que se reivindica. De acuerdo con ello, y que necesitamos, en muchos de los países necesitan fortalecer este aparato para que estos derechos fundamentales puedan, en todo caso, ser realmente respetados, ¿no? Para todos los trabajadores. Ahora, órganos de carácter internacional, órganos de carácter internacional, no dejar la responsabilidad al Estado. Sí. Sí, exactamente. Bien, entonces, yendo ya a nuestra última pregunta, en esta entrevista tenemos un tema que también se ha abierto en este trabajo de investigación y que resulta importante traerlo a colación, es que se señala que hay un retroceso en este tema de respeto por estos derechos, ¿no? Más aún se ha agudizado en este contexto de pandemia, ¿no? Se advierten las brechas que se han agudizado en el tema de las mujeres, el tema de los migrantes, las condiciones también de prevención de riesgos, los respetos por los derechos laborales, y un poco sería importante que nos haga un alcance mayor sobre este proceso de investigación. Es que realmente la ponencia fundamentalmente se dedica a analizar el efecto de la pandemia sobre el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. ¿Quién ha quedado más afectado? La OIT ha dicho que la desigualdad que genera la pandemia o que ha generado es la más importante después de la crisis de los años de 1929-30. Y que el desempleo que se ha producido es después del de la Segunda Guerra Mundial el más grave. Entonces, la situación que se establece, sobre todo en los documentos de la OIT, de desempleo masivo y de pérdida de horas de trabajo, y de ahondar en la desigualdad del propio mercado de trabajo a nivel global, teniendo en cuenta luego de las diferencias de los mercados, las diferencias territoriales que existen, es tremendo. La previsión que se hace, la que se constata ya del 2020 y la que se prevé en el 2021. Y bueno, por resumir, porque realmente la ponencia versa sobre esto, lo dijo Norberto Bobbio, que no puedes analizar un derecho sin tener en cuenta el tiempo en el que estás y en el lugar
y entonces no podíamos abordar este estudio. Cuando se encomendó este estudio no estaba la pandemia, ahora sí lo está. Entonces ha conmocionado tanto la actividad económica y el mercado de trabajo que había que tenerlo en cuenta, y que además va a tener efectos de futuro durante años. Y por resumir, de lo que yo me he dado cuenta haciendo el trabajo, lo he dicho, el 60% de la población que trabaja en el mundo es economía informal, y la economía informal ha sufrido muchísimo con la pandemia. Y no solo hablo de los trabajadores informales que no por decisión, sino por necesidad están en la economía informal, es decir, sin protección laboral y de seguridad social, han sufrido enormemente en sus ingresos, y además no les han llegado las ayudas porque no están dentro del sistema. Y también la pequeña empresa, la microempresa, el pequeño negocio ha sufrido muchísimo con la pandemia. Esos han sido. Luego, si miramos al empleo, pues 3 colectivos son esenciales, o sea, son los más afectados con variaciones por las zonas geográficas, pero son los trabajadores jóvenes. En segundo lugar, los trabajadores inmigrantes, lo has dicho tú, que muchos de ellos o una gran parte integran la economía informal. Dentro de ellos hay que citar a los trabajadores del empleo doméstico, que han sido muy afectados, pero que 8 de cada 10 están dentro de la economía informal. Y el tercer grupo, que no sé si es el primero, seguramente es el primero, son las mujeres. La mujer, el retroceso, se dice en las medidas de igualdad de género, que peligra con la pandemia, y el efecto que ha tenido para ellas la pandemia es enorme, pero es que es para desarrollarlo en toda una serie de dimensiones mucho mayor que con los hombres. Y eso son conclusiones generalizadas. Son los 3 colectivos, junto con los trabajadores de la economía informal y los pequeños empresarios, son los más afectados en desigualdad por la pandemia. En efecto, así es. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Molero, por esta entrevista. De verdad, muy interesante el artículo, sobre todo que sus respuestas han permitido que podamos interiorizar algunos conceptos o los más importantes que desarrolla en todo caso este trabajo de investigación. ¿Algo más que quisiera agregar para dar fin a esta entrevista? Creo que realmente lo que he dicho es una pincelada de lo que existe en la ponencia, y que sobre todo el tema del retroceso en igualdad de género está muy desarrollado y muy tratado, porque al final, tanto cuantitativamente, más del 50% de la población mundial está afectada por esta posible desigualdad, y es importante que las medidas de recuperación de la actividad económica y social tengan en cuenta esto para no ahondar más en la desigualdad de género. Y esto provoca muchísimos temas: aumento de violencia, responsabilidad, el desequilibrio en la responsabilidad del cuidado, la segregación ocupacional. Son temas que se tratan y que veremos en el Congreso. Y bueno, y todo el tema de la digitalización, que también se trabaja, y sí que también ha creado una brecha digital. Nos encontramos con un nuevo mundo del trabajo. La OIT, y solo con esto quiero concluir el tema de la ponencia y luego diré otra cosa, ha dicho que estamos en un momento en que el futuro del trabajo exige cambios de gran calado que tuvieron lugar incluso, o sea, lo compara al momento en que se funda la OIT después de la Primera Guerra Mundial, y que es preciso tener un nuevo contrato social entre el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para que la igualdad en el trabajo, que no se da en muchos países o se da de manera muy imperfecta, se integre dentro de las prioridades, porque está quedando cada vez más gente fuera del sistema, por ejemplo con las plataformas digitales, que dentro. Para eso yo lo que animo es que vengan y asistan a las ponencias que se celebrarán en los días del 8 al 10 de septiembre, que ahí
supongo que tendremos tiempo para debatir y para desarrollar los temas que solamente pues, han sido presentados en este momento. Es un momento además para intercambiar gente de distintos países que me parece muy enriquecedor, no limitarte a tu propio país y creo que es, y que aunque sea virtual, pues ya veis que podemos contactar, hablar y a mí me encantará recibir las sugerencias y cualquier propuesta que se haga desde quien esté interesado en este tema, que es un tema muy bonito y de mucha actualidad ahora mismo. Muchísimas gracias, doctora Molero, por su participación, por su entusiasmo también en participar en esta entrevista y sobre todo felicitarla por este trabajo de investigación, ¿no? El cual va a contribuir evidentemente y enormemente en nuestro Congreso Mundial que se va a llevar a cabo del 7 al 10 de septiembre. Entonces, nuevamente invitarlos a todos los que nos escuchan a este Congreso Mundial, ¿no? Que está bastante interesante, que pueden revisar el programa en la página web y que esperamos contar con todos su participación. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, doctora Molero. Muchas gracias a ti, Carla, por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.